quiero compartir algo con ustedes. Mi nombre es Edgar Meraz y esta semana ha sido una semana de mucha celebración. Creo que en general mucha gente ha estado celebrando muchas cosas, pero digo ha sido en general una semana de mucha celebración porque a lo largo del mundo y en especial creo que en México se ha estado celebrando que ya se tiene la vacuna contra el virus del COVID. Y creo que no está de más. Realmente es una semana de celebración. Las noticias, los periódicos, la prensa, la mañanera, todos están celebrando que ya existe la vacuna. Y es que realmente ha sido preocupante este virus que ha atacado en general a toda persona. Algunos de una manera más grave, otros han sido asintomáticos, pero otros han llegado incluso hasta perder a familias. Este virus ha sido un virus letal, ha sido un virus que ha separado a personas, que ha separado a familias. Pero déjame compartirte acerca de otro virus que yo creo que es mucho más letal y que la palabra de Dios nos dice que es desastroso. Es el virus del pecado. Y te tengo que decir que el virus del pecado es un virus en el cual ha contaminado a toda la humanidad. Todo ser humano ha sido contaminado. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, y el apóstol Pablo lo menciona, que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde el primer capítulo el apóstol Pablo se mueve evidenciando, dando evidencia, dando razón de que Dios se ha revelado a través de todo lo que existe, Romanos capítulo 1, pero el hombre no le ha dado la gloria a Dios. Y eso es el pecado más grande, ese es un pecado muy importante. Y el pecado se ha sido heredado a través de nuestros padres, Adán y Eva, hacia todos los que descendemos de él. La realidad es que todos hemos pecado. Cuando el apóstol Pablo escribía esta carta a los romanos, estoy casi seguro que los primeros lectores leían la carta, iban viendo donde decían que todos habían pecado, y en ese punto se preguntaban, ¿pero acaso yo soy pecador? Judíos, gentiles, personas que habían vivido bajo la ley, que habían tratado de cumplir todo lo que Dios les había mandado, pensando, ¿acaso yo soy pecador? Y el apóstol Pablo está diciendo, sí, tú eres pecador. Casi podríamos preguntarnos nosotros mismos, ¿pero yo también soy pecador? Y el apóstol Pablo estaría diciendo, sí, tú también eres pecador. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Todos se han desviado a la verdad. Y ese es el virus que ha afectado gravemente a la humanidad. Ha hecho estragos de toda una generación, de toda una humanidad, de toda persona. ¿Y cuál es el impacto de este virus en la humanidad? El impacto del virus del COVID es que ha separado a familias. El impacto del virus del COVID es que nos ha alejado de poder darnos un abrazo, de poder recibir a amistades, amigos, a personas en nuestros hogares, de abrir nuestras iglesias y poder celebrar nuestros cultos. El impacto del COVID ha sido grave. Pero ¿cuál es el impacto del virus del pecado en el ser humano? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados, están alejados, no pueden tener una relación con Dios. El impacto del virus del pecado es que hemos sido alejados de la presencia de Dios, de tener una relación con Dios. ¿Cuántas personas han sufrido un virus del COVID? Han tenido algún familiar y lo han tenido que aislar y tristemente ya no se han podido despedir y simplemente han partido en algún hospital, alejados o en cuarentena. ¿Cuánta gente hoy en día vive aislada, vive separada, vive alejada de la gloria de Dios? La realidad es que estamos expuestos a este virus. La realidad es que vivimos con este virus. Todos hemos pecado y es un impacto tremendo. Y la pregunta también, tal vez cuando los primeros cristianos, estos que leían la carta del apóstol Pablo allá en Roma y leían que todos eran pecadores, que todos habían pecado y que estaban incluidos ellos, la pregunta era, ¿acaso hay alguna solución? ¿Acaso hay alguna vacuna contra este virus del pecado? ¿Acaso hay alguna salida? Y el apóstol Pablo les dice, pero ahora se ha manifestado
la justicia de Dios. Ese pero ahora que existe en Romanos capítulo 3, verso 21, es un pero ahora tremendo y es un aliciente para todos nosotros como humanidad. Pero ahora se ha manifestado la gracia de Dios a través de la justicia de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, y el apóstol Pablo nos lo evidencia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que todos siendo pecadores, en que tú y yo estamos expuestos bajo el virus del pecado, Dios mismo envía una vacuna, la vacuna más precisa, más eficiente, general, que abarca para todo virus del pecado, a su Hijo Cristo Jesús. Y Él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hoy en día todos celebramos, ¿verdad?, que la vacuna del COVID ya se va a hacer presente. Pero sin duda hay una forma, ¿verdad?, en la que se va a aplicar, y el gobierno ya está impulsando esta forma y está diciendo que va a ser de manera escalonada y que primero viene un bloque y después otro. Y seguramente, como es nuestra humanidad que se inclina al pecado, muy seguramente esta vacuna se va a empezar a comercializar. Se va a empezar a vender y va a empezar a hacerse el negocio de ello. Pero la vacuna que Dios envió para librarnos del virus del pecado es una vacuna que hoy tú y yo podemos tener al alcance. ¿Te das cuenta? Es una preciosa vacuna que no es necesario ni siquiera que vayamos, que la compremos, que la busquemos. Es una vacuna que ha estado allí y que es efectiva y que ha sido efectiva a lo largo de más de 2000 años. Es una vacuna que se hace presente y es una vacuna al alcance tuya y mía y que hoy podemos tener. ¿Y sabes qué? Es una vacuna que hoy celebramos. Hoy celebramos que hemos sido libres de este pecado. El apóstol Pablo ilustra de esta manera. Le dice a los cristianos en Roma que todos aquellos que obedecen, ¿verdad?, que viven bajo una obediencia de algún servicio, nos volvemos esclavos de eso. Todos los que vivimos bajo una autoridad y seguimos esa autoridad, nos volvemos esclavos de ello. Y el apóstol Pablo ilustra esta parte. Todos aquellos que obedecemos y seguimos el pecado, nos volvemos esclavos del pecado. ¿Cómo librarnos de la esclavitud del pecado? Solamente con la vacuna más efectiva y eficaz, que es Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos dice que la mejor vacuna es poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Tú y yo hoy podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Y esto lo celebramos. Hoy no celebramos solamente que tenemos una vacuna contra el COVID. Hoy celebramos, la iglesia cristiana, los creyentes en Cristo Jesús, celebramos que tenemos un Redentor que nos libra del pecado. ¿Cómo lo celebramos? Te preguntarás. Lo compartimos. Por eso son estos videos. Lo compartimos con toda la gente. Porque esto es algo tan valoroso, tan precioso, que nos lleva, ¿verdad?, a anunciarlo a las demás personas. ¿Cómo celebramos que hemos sido librados del pecado? Compartiéndolo. ¿Cómo lo vas a celebrar tú? ¿Cómo vas a tener esta celebración esta Navidad? Que tu celebración sea en base a que nuestro Redentor nos libró de la esclavitud y del virus del pecado. Que el Señor te bendiga. Te mandamos un abrazo a la distancia. Hasta luego.